En este vídeo vamos a ver un problema del bloque de geometría que salió en la EBAU de la Comunidad Valenciana en julio de 2019. Si necesitáis recordar la teoría sobre este bloque, os dejo aquí algunos vídeos útiles. En el problema nos dan la ecuación de un plano y un punto P. En el primer apartado nos piden que calculemos la distancia que hay entre el punto P y el plano pi. Este apartado se resuelve mediante la aplicación directa de la siguiente fórmula, que nos da la distancia que hay entre un punto y un plano, y que si recordamos tenía esta forma general. Recordad que en el numerador teníamos que poner el valor absoluto porque esto podía dar un número negativo y las distancias negativas no tienen ningún sentido físico. Entonces, recordad que a, b y c eran los coeficientes que acompañaban a las variables x y z en la ecuación del plano. Lo que es lo mismo, las componentes x y z del vector normal al plano. Y px, py y pz es la coordenada x y z del punto P. Pues si sustituimos con los valores que nos dan en el enunciado, tenemos 2 por 10 más 1 por 0 más 2 por 10 menos 8. Ojo que la d hay que cogerla considerando que tenemos la ecuación del plano de esta forma que estoy escribiendo aquí. La d a la izquierda del igual. El vector normal al plano es 2, 1, 2 y si calculamos el módulo, esto nos queda raíz de 2 al cuadrado 4 más 1 más 4, raíz de 9 que vale 3. Nos queda 20 más 20 menos 8, pues 32 partido 3 unidades de longitud. Y con esto el primer apartado ya estaría. En el apartado B nos piden el área del triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C obtenidos al hallar la intersección del plano pi con los ejes de coordenadas. Nos dibujamos los ejes de coordenadas y por ejemplo este es el plano pi que corta a los tres ejes. Al punto de corte del plano pi con el eje X lo llamo A, con el eje Y lo llamo B y con el eje Z, C. Pues lo que quiere el problema que calculemos, si veis, si uno estos puntos tengo un triángulo, pues nos están pidiendo el área de este triángulo. Primero tenemos que determinar las coordenadas de A, de B y de C. Vale, pues para el punto A lo calculamos pues hallando la intersección del plano pi que tiene esta ecuación con el eje X. ¿Qué cumple el eje X? Las X pueden tomar el valor de menos infinito a más infinito, pero los valores de Z y de Y son 0. Pues el eje X cumple que Y vale 0 y Z vale 0. Considerando esto, sustituyendo y igual a 0 y z igual a 0 en la ecuación del plano, obtenemos que 2x es igual a 8. Por lo tanto, x vale 4. El punto de intersección, el punto A, será un punto cuya coordenada en x valga 4 y cuya coordenada en y en z sean ceros. Vamos a hacer lo mismo con el punto B. Pues igual, el punto B se obtiene a partir de la intersección del plano pi con el eje Y. ¿Qué cumple el eje Y? Pues que la x va a valer 0 y la z va a valer 0. Un punto que esté aquí en el eje Y tendrá como coordenada x igual a 0, el valor de y correspondiente, pero el valor de z también será 0. ¿Vale? Pues haciendo lo mismo, sustituyendo el valor de x y el valor de z en la ecuación del plano, llegamos a que y es igual a 8. Vale, pues el punto B va a tener como coordenadas en x0, en y8 y en z0. Y por último, el punto C. El punto C será el punto de intersección entre el plano pi y el eje Z. ¿Qué cumple el eje Z? Pues que la coordenada en x va a valer 0 y la coordenada en y va a valer 0. Sustituyendo x igual a 0 e igual a 0 en la ecuación del plano, obtenemos que 2z es igual a 8 y que por lo tanto z vale 4. Así mi punto C será el punto de coordenadas 0, 0, 4. Si recordamos, el módulo del producto vectorial de dos vectores nos daba el área del paralelogramo. Por ejemplo, si yo hago el producto vectorial de este vector que estoy marcando en azul y este vector, el módulo será el área de este paralelogramo. Pero aquí nos están pidiendo el área del triángulo, que será la mitad
del área de ese paralelogramo. Vale, entonces hemos dicho que el área del triángulo que buscamos va a ser la mitad del módulo del producto vectorial de estos dos vectores, este y este, que son los vectores AB y AC, porque esto daba el área del paralelogramo y el área del triángulo es la mitad del área del paralelogramo. Entonces lo primero que hacemos es hallar estos dos vectores. ¿Cómo calculamos el vector AB? Pues las coordenadas de B menos las de A, que las acabamos de calcular. Las de B eran 0, 8, 0 y las de A 4, 0, 0. Luego este vector será el vector menos 4, 8, 0. Lo mismo hacemos con el vector AC, pues 0, 0, 4 menos 4, 0, 0. Y obtenemos el vector menos 4, 0, 4. Calculamos pues el producto vectorial de estos dos vectores, que era simplemente resolver este determinante. Esto nos da 32i más 32k más 16j, o lo que es lo mismo, pues el vector 32, 16, 32. Si hacemos el módulo de esto que hemos obtenido, tenemos que es 32 al cuadrado más 16 al cuadrado más 32 al cuadrado. Esto da 2304 y la raíz de 2304 es 48. Por lo tanto, el área del triángulo es un medio del módulo de este producto vectorial, un medio de 48, por lo tanto, pues 24 unidades al cuadrado, porque estamos hablando de áreas. Pues ya podemos pasar al último apartado. Vale, en el apartado C nos piden el volumen del tetraedro cuyos vértices son P, A, B y C. Recordemos que A, B y C formaban un triángulo, entonces ahora nos dicen que añadiendo el punto P tenemos un tetraedro. Pues tendríamos la siguiente figura. Nos piden que hallemos el volumen de este tetraedro. Si nos acordamos, una de las aplicaciones del producto mixto era esta, la del cálculo del volumen del tetraedro. Entonces, la fórmula que teníamos es que podíamos calcular el volumen del tetraedro haciendo un sexto por el valor del determinante en valor absoluto formado por los siguientes vectores. Pues si nos centramos en A, el vector formado por AB, AC y AP. Como un determinante puede dar un número negativo, valor absoluto, cuando calculemos tanto áreas como volúmenes. Los vectores AB y AC los tenemos del apartado anterior. Vamos a calcular el vector AP, que serían las coordenadas de P, que es el punto 10, 0, 10, menos las coordenadas de A, que eran 4, 0, 0. Nos queda el vector 6, 0, 10. Entonces tenemos que calcular pues este determinante. El vector AB daba menos 4, 8, 0. El AC era menos 4, 0, 4 y el AP lo acabamos de calcular 6, 0, 10. Si resolvemos este determinante, tenemos que da 192 más 320, 512, con signo positivo. Pues el volumen es un sexto del valor de ese determinante, un sexto de 512. Esto da, pues si simplificamos, 256 partido 3 unidades al cubo porque estamos hablando de volumen. Ya tendríamos este ejercicio. Muchas gracias.